Hola, buenas tardes. Esto es Conversaciones. Hoy vamos a conversar con Viviana Santinón, que es una contadora licenciada en Administración de Empresas, pero también es una emprendedora y una persona muy interesante que está montada, está parada en dos lugares estratégicos. Yo no sé si ella lo habrá seleccionado a propósito o le salió de chiripa, pero la cuestión es que son dos lugares estratégicos, como son el emprendedurismo, es decir, la facilitación del tránsito cuando en algún momento de nuestra historia futura Argentina deje de ser un país planero. La salida van a ser las pequeñas empresas que las personas como Viviana son las que inducen, las que asesoran, las que muestran el cómo hacer, que va a ser muy necesario. Eso por un lado. Pero también está parada en un tema que es esencial para Salta, para el norte argentino, que es el del litio, y con un poco más general, el de la minería sustentable. Ella es de Balcarce, provincia de Buenos Aires, la tierra de Fangio, de la famosa papa de Balcarce. Yo no sé si siguen plantando papa en Balcarce, pero cuando yo era chico era famosa la papa de Balcarce. Y también la tierra de un gran humorista que es Rolo Villar, que es de Balcarce. No sé si nuestra invitada lo conocerá. Viviana, ¿cómo estás? Bien, encantada de estar acá en tu programa. Muchas gracias por haber venido y aceptar esta invitación. Sí, me encanta, ya hemos conversado antes, así que una conversación más, pero que ahora nos escuchen, fantástico. Perfecto. Sí, una conversación con testigo ahora, así que no diga Sí, macana. no voy a decir nada. Bueno. A ver, empecemos. Vos estás, aparte tienes una consultora que se llama De Vocación y Servicio, Así es. que se trata el objeto de la consultora son negocios sociales, inversión social y sustentabilidad. Y en la UCASAL está la asistencia técnica de lo que se denomina el IDEMIS, que es el Instituto para el Desarrollo de la Minería Sustentable. Por eso digo que está en dos lugares que son estratégicos por nuestra provincia. Si ella lo hizo deliberadamente, si ella ocupó esos dos lugares deliberadamente, en cualquier momento la vamos a ver como gobernadora de la provincia, porque tiene un ojo estratégico. Bueno, a ver, ¿en qué consiste, digamos, la minería sustentable? Empecemos por ahí. Qué interesante. Bueno, es muy importante entender primero, pararnos en un lugar donde seamos conscientes de que un mundo sin minería en esta era no es factible. Entonces, desde ahí podemos empezar a hablar de minería. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de minería? Porque hay mineras que, más allá de la contaminación y de los impactos, en realidad cuando hablamos de impactos ambientales, impactos sociales, impactos económicos, positivos y negativos, el tema es cómo trabajar desde el inicio, desde la etapa de exploración, cuando una empresa llega, es más, hay consultoras que hacen exploración y una vez que encuentran que esas tierras tienen minerales, venden el proyecto de alguna manera a otras empresas que invierten. Entonces, entendiendo que desde la exploración están obligadas, deberían estar obligadas estas empresas a evaluar y a analizar y a ver de qué manera pueden impactar con menores riesgos o positivamente, con un impacto positivo. Por ejemplo, en las comunidades, generando empleo, mejoran la calidad de vida, esos son impactos positivos. Y los impactos ambientales, tratar de disminuirlos, huella de carbono, porque no solamente es sobre la extracción de los minerales, sino que también es sobre el traslado en etapas de producción y de explotación de la minera, donde se generan impactos indirectos, si querés, negativos. Entonces, cuando hablamos de minería sustentable, hablamos de una minería con mucha conciencia, mucha responsabilidad y un rol activo
para trabajar en estos impactos, desde todos los que están involucrados en el proyecto minero. Te estoy hablando de actores empresariales, económicos, actores locales como gobiernos, comunidades, el mundo académico, la sociedad civil en su conjunto. No nos podemos deslindar de todas las responsabilidades que esto implica. Todos están involucrados. Los que deben liderar la minería sustentable claramente es el mundo empresarial, el que busca el rédito económico porque se supone que es el que se lleva la mejor tajada. ¿Y qué controla si es sustentable o no? Ay, qué buena pregunta. Ahora hay nuevos mecanismos. Sí. Hace unos años ya que esto viene pasando en otros sectores, conocerás las normas de calidad, sí, las ISO 14000, que hay certificadoras de calidad para X sectores, X empresas. Esto está pasando en minería. Canadá lanzó unas normas que se llaman Hacia una minería sustentable, que tienen 8 protocolos que tienen que ver con manejo de la biodiversidad, comunidades, cierre de minas, qué pasa cuando la mina se va, un conjunto de 8 normas que las empresas se autoevalúan, luego tienen verificadores externos para decir cómo están calificados en estos protocolos, pero lo más importante de este programa, de estas normas, es que hay un panel que representa a la sociedad civil y que verifica de alguna manera, da su opinión, no verifica, sino que da su opinión respecto a la autocalificación y a la calificación que le dio el verificador y dice, a mí no me parece que esté cumpliendo bien el protocolo de comunidades, ¿Y por cómo ejemplo. se selecciona a los representantes de la sociedad? Bueno, esas normas de Canadá se aplicaron acá a través de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, que es de nivel nacional, y fue la Cámara quien convocó, te diría, a todos los actores de la sociedad civil, incluso hasta el mundo académico, por eso la Universidad Católica forma parte de este panel, que tiene empresas a nivel nacional, no solamente es injerencia de empresas mineras en Salta o en el NOA, sino que, o sea, hace poco estuvimos en Veladero con una empresa minera ahí que se autocalificó y que se presentó con estas normas y fuimos a, de alguna manera, corroborar algunas cosas que nos hacían un poco de ruido, algunos protocolos, para ver cómo se estaba cumpliendo. Veladero tiene un problema con los glaciares. Veladero tuvo un problema con un derrame en el 2015, donde, bueno, lamentablemente fallaron algunas situaciones técnicas y otras variables, no solamente fue lo técnico implementado, sino también tuvo que ver con una cuestión ambiental, y a partir de ahí, del 2015, modificaron muchísimos de sus sistemas de prevención frente a este tipo de situaciones y otras más. Tienen exceso de monitoreos, para nosotros, ¿no?, los del panel, exceso de monitoreos ambientales a nivel fauna, flora, hasta tienen monitoreos de cuestiones arqueológicas que encontraron ahí. ¿Y sabés quién fue a hacer el relevamiento arqueológico de todas esas zonas? Estamos hablando, para quienes no conocen, digamos, Veladero es San Juan, casi en el límite con Chile, a 4.000 metros de altura. Sí, una explotación paralela con Chile, digamos. Claro, sí. Intentaron hacer un proyecto binacional, pero puntualmente, Cristian Vitri es quien fue a hacer, salteño, de mucha trayectoria, hacer ese relevamiento arqueológico, y están las zonas monitoreadas, controladas, están cercadas, o sea, ahí no hay tránsito de vehículos, no hay tránsito de personas, no se puede tocar eso a nivel minería. Pero bueno, los veedores, si queremos poner algún nombre, tiene que ser la sociedad civil. Claro. Tiene que ser. Y por supuesto con un acompañamiento de política pública, que como siempre decimos, las leyes están, pero ¿quiénes las controlan en cuanto a su aplicación? Bueno, en ese sentido, Secretaría de Minería de Nación también cumple un rol muy importante, pero principalmente para nosotros, desde este panel, es la sociedad civil el que ejerce ese control. Entonces, minería sustentable es estar analizando desde antes de saber si hay minerales, este tipo de impactos, y después está la parte de construcción de plantas, si funcionara, la explotación y el cierre de minas, porque las minas no tienen una vida útil eterna. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando este proyecto minero se termina? Aunque sea de acá a 50 años, lo tenemos que prever, lo tenemos que analizar. ¿Qué pasa con esa mano de obra? ¿Qué pasa con los salares? En ese caso, tenemos que estar pensando y analizando y planificando qué hacer con todas esas cosas. Ahí hay minería sustentable. Perfecto. Pero te insisto, nuevamente, si no partimos desde un punto donde tenemos que ser conscientes de que la minería se necesita,
no podemos seguir hablando, no podemos seguir conversando. No, claro. Porque es impensado, no solamente porque la gente agarra el celular y dice, mira, acá están estos elementos, sino porque aquellos que dicen, bueno, no, pero vamos por una energía sustentable. Entonces vamos con la cuestión renovable, ¿no? No sé, energía solar, sí, claro. energía eólica. ¿Sabés cuántos minerales lleva uno de esos, viste, los molinetes de energía eólica? Más de 27 componentes de la minería. O sea que no se podría pensar en energía eólica sin pensar en minería. Claro. Lo mismo nos pasa con los paneles solares. Claro. Entonces yo lo que invito a la gente, como siempre decimos a Doña Rosa, a poder leer algo más, investigar algo más de lo que te dicen los medios o una sola postura que es antiminería. Se cae ese argumento, el antiminero. Lo que necesitamos es comprometernos con una minería ¿de qué tipo? Sustentable. Y ahí exigir. Entonces, la industria minera también está obligada a empezar a comunicar por qué necesitamos minería y cómo la vamos a desarrollar y empezar a exigirse entre ellas, entre las empresas. ¿Qué es lo que pasa? Con estos programas de calidad, las normas HMS se controlan entre ellos, claro. Entonces te presiona, porque si vos haces las cosas mal y yo las hago bien, él las hace bien, no vas a tener reportes positivos. Costo, sí, es lo que también llamamos... A mí no me gusta mucho hablar de licencia social, porque es bastante más que licencia social, la minería sustentable, y a veces la gente cree que esa licencia se compra, se paga, se vende. Claro. Entonces en este tipo de normas más amplias, más que tienen como mayores aspectos a verificar y a controlar, es mucho más fuerte, Hubo un embate de la nación para sentarse, digamos, en la mesa del litio. Y yo creo que bueno, ya sé que se resolvió en la Constitución, la reforma del 94, de que los minerales son propiedad originaria de las provincias. Bueno, dominio originario de las provincias. Lo que pasa es que durante todo el siglo pasado se discutió lo mismo respecto del petróleo. Porque al principio había, digamos, el temor de que las provincias no tuviesen el vigor necesario como para negociar con las grandes empresas mineras que son poderosas. Con el petróleo, sobre todo, estaba la Standard Oil. Tanto es así que en Salta tuvo una gran influencia el Standard Oil y hubo un proyecto que le entregaba a las provincias el dominio, ya en el proyecto de ley, hecho en los 30 del siglo pasado por un diputado nacional salteño, Uriburu Gómez, que establecía eso, pero después con la creación de YPF y con Enrique Mosconi se nacionalizó, digamos, la explotación. Bueno, entonces el problema acá es el vigor, digamos, la contundencia que puedan tener las provincias en esa negociación con las empresas. La mesa del litio entre las tres provincias, ¿funciona o no funciona? ¿Hay estrategia combinada o cada una de ellas tiene su propia estrategia? No, el fin justamente es coordinar todas estas estrategias y tener fuerza sobre este oro blanco, como le dicen, y que tanto impacto va a generar. Entonces, sí está funcionando, se están desarrollando distintas acciones, como ellos lo llaman, por anillos, digamos, por zonas, y van trabajándolo de manera coordinada. En la medida en que esta unión funcione de provincias, tenemos como menores riesgos de que las empresas que no trabajan bien o que no trabajarían, en supuesto caso no trabajaran o trabajasen bien, impacten negativamente. Entonces necesitamos a nuestra fuerza política unida, sea la bandera partidaria que sea, entendiendo que hay un impacto mayor, un riesgo que nos compromete a nosotros y a todas nuestras generaciones futuras, que no es simple. Porque hay un desfasaje entre lo que hace Catamarca, Salta y Jujuy. Porque el otro día del año pasado, hubo una denuncia en contra del gobierno de Catamarca por un problema de subfacturación que había tenido una empresa explotadora del litio, que al vender a una subsidiaria propia, al exportarle a había pagado un precio. Bueno,
alguien se quedaba con la diferencia. Y la diferencia eran 500 millones de dólares. Ahí se hizo una causa incluso. Pero, a ver, se insonorizó, es decir, se cayó. Se cayó en el sentido de, se silenció la causa esa, que no sé cuál habrá sido el derrotero final. Después, Jujuy creó una especie de empresa mixta con acción minoritaria, obviamente, de la provincia, pero al menos tiene una dirección determinada. Salta que nada más que con las regalías y las inversiones, nada más, ¿cómo No, la historia? Salta está teniendo una injerencia cada vez mayor con Remsa, ¿sí? Que están trabajando mucho en el control de la actividad, en la verificación, en poder el dinero que obtienen de regalías aplicarlos para obras que las propias comunidades elijan, y también, según tengo entendido, hasta acá mi conocimiento, sí, pero ellos estarían interesados también en tener algunos proyectos mineros mixtos, claro, para la provincia de Salta. Claro. Y la verdad que me parece como muy apropiado, sobre todo entendiendo esto. Ya los gobiernos, las empresas, ya no es que están como antes, que pueden hacer las cosas solos y a espaldas de las comunidades. Bueno, ese es el tema. ¿Por qué? Porque tenés muchas normas a aplicar, muchos programas como EITI, que esto es para mineras extractivas, que es como la transparencia de los fondos de las empresas extractivas desde que se obtienen, desde que el gobierno los obtiene, cómo se aplican peso a peso. Es una transparencia y una transversalidad, como si pusiéramos una lupa. Y acá va a pasar lo mismo en minería, en el sentido, bueno, extractivas también, por supuesto, incluye a las empresas mineras, pero digo, este tipo de programas, de controles, de normas, claro, hace que ya, con intención o sin intención de desviar fondos, de tener algo no santo, lo puedan hacer. Entonces, creo que está evolucionando la sociedad en su conjunto. Y lo tenemos que ver así, pero claro, nos tenemos que comprometer. ¿Quiénes? Como te decía, la sociedad civil, mundo académico, empresas privadas, o sea, el sector privado, gobiernos, y hay uno que me falta, que es clave, que tiene una responsabilidad mayúscula, que es los medios de comunicación, quienes informan. No podemos estar escuchando las cosas que escuchamos, las barbaridades que son falsas. ¿Y por qué no se informan? Y bueno, creo que es porque hay como mitos. Eso es en la provincia. Lo que pasa es que tiene mala prensa, medios de comunicación. Hablo de medios de comunicación en general, no, es mundial el tema de la comunicación. No es solamente de Salta, pero me refiero, tienen un compromiso a dejar de repetir y de empezar a verificar o a repensar y analizar si lo que están diciendo es cierto o no. Y va más allá de las fake news, que esas tienen una intención de ser falsas. Va por una cuestión de ignorancia de la temática. Te conté mi historia. Yo era antiminera. O sea. Hablando de tu historia, vos siendo de Balcarce, ¿cómo llegás a Salta? ¿Cómo te radicás? A ver, eso me interesa porque vos sos una especie de espejo objetivo respecto de Salta. Bien, por un programa de televisión que pasaron un documental de una escuelita en el medio de los cerros, por allá es Cerro Negro de Tejadas, la localidad, esa era, digamos, del paraje, en realidad, donde estaba la escuela, que está por el lado de Cachi, Potrero, Payogaste. Después 6 horas de caballo, lomo burro, o caminando, llegás a la escuela. Y lo que planteaban ahí en esa escuela era que es una escuela primaria, albergue, como muchas de los interiores de las provincias de Argentina. Planteaban que si los chicos tenían algún microemprendimiento desde la escuela primaria, los poquitos que fueran a estudiar el secundario, a Rosario de Lermo, Campo Quijano, ya tendrían un objetivo para volver, para aplicar todo ese conocimiento del secundario en un emprendimiento. Es ni más ni menos que lo que años después tomó Chifri con el Alfarcito y creó la escuela secundaria. Claro. Porque él decía, bueno, tiene que ser un secundario también acorde a la idiosincrasia de los chicos de los cerros, involucra a 24 comunidades del interior este colegio secundario. Y bueno, cuando empecé a contactarme con esta escuelita, la idea era desarrollar un microemprendimiento, de manera absolutamente voluntaria. A mí algo me tocó, como yo digo, viste, cuando tenés esta vocación que se despierta en algún momento, se despertó esa vocación de poner las herramientas mías profesionales al servicio de
personas que no pueden acceder a consultoría. Es imposible que una escuela te pague un honorario, o que los productores con los que trabajamos en La Puna, en el Alto Valle Calchaquí, paguen para iniciar un emprendimiento. Es muy difícil. Entonces fueron actividades voluntarias que vine haciendo con esta escuelita. Eso fue en el año 2006, 2007, 2008. Aparece el padre Chifri. En la escuela empezamos a pensar y a planificar un proyecto de telares para recuperar el punto, el diseño que tenía una abuela que se estaba por perder, con el teñido orgánico de la lana. Y bueno, y eso lleva mucho tiempo. Yo me di cuenta ahí, parto como lo que te decía, era antiminera desde la ignorancia, claro. Y era este tema de ayudar a otros también desde la ignorancia, porque cuando uno dice ayuda a otros como que está en distinto nivel. Uno puede y el otro no. El que ayuda puede y el otro necesita. Y yo vine con esa intención, pero porque así nos formaron, decir, bueno, los ayudas en un microemprendimiento y ya está. Yo en 2 meses desde la consultora tenía evaluada qué cosa iban a hacer, dónde iban a exportar, dónde estaba el mejor pago, el facilitador, el capacitador de los telares, estaba todo bárbaro, pero los maestros me dijeron, vos tenés que venir a la escuela y conocer y qué sé yo, y eso de poder trabajar en forma conjunta para encontrar una oportunidad y construirla con la comunidad, o sea, de igual a igual, llevó 3 años. Claro. De idas y vueltas. Yo vivía en Balcarce, iba y venía. Y iba y venía 3 veces por año. Tampoco era tanto, porque claro, todo lo que ganaba en el año lo invertía para venir a Salta. Entonces, ahí ya entendí que el ayudar y el colaborar no es de posición distinta, sino que cuando uno se acerca a otra persona para decir esto es lo que te puedo dar, te sirve, ¿qué necesitas? Vos pones una hoja en blanco y el otro construye sobre esa hoja en tu vida. Y ellos construyeron sobre mí y me despertaron la vocación y ya dejé de ser la Viviana que era. Empecé a querer conectar más con las comunidades, empecé a tener más clientes míos de consultoría tradicional, planes de negocio, marketing, esas cosas en Salta, para estar más cerca de las comunidades, más cerca de ellos. Y bueno, y me vine a vivir a Salta. Ahora, ¿lo tenía planificado? ¿Lo tenía pensado? No. Entonces, fueron ellos los que en realidad me ayudaron a mí a encontrarme con mi vocación y a ser una persona mucho más, te diría, más coherente, con un propósito de vida superior al que estaba teniendo con mi vida anterior, que era más, para hablarlo en términos económicos, más de una economía capitalista, de trabajar y vivir bien, pero que no te pase la vida por las venas, a una situación de poder compartir con otros, encontrar crecimientos mutuos y desarrollo de los talentos que todos tenemos. Entonces, yo no sé si tengo más plata ahora que lo que hubiera tenido si seguía en mi enfoque original, pero lo que te puedo decir es que soy infinitamente más plena ahora, o desde que tomé este camino, que antes. Por eso mi consultora es vocación y servicio. Claro. Y trabajamos en ese sentido no ayudando, sino despertando o poniéndole luz a los talentos que todos tienen y haciendo un puente con nichos de mercado que pagan y valoran muy bien lo que estas comunidades hacen. No somos intermediarios, no trabajamos cobrando un plus a los productores, sino que hay otros actores que pueden pagar nuestros honorarios para que estas cosas sucedan. A veces son gobiernos locales, a veces son empresas que tienen políticas de inversión social, que quieren un impacto directo, claro. Entonces, bueno, o a veces son actividades nuestras ad honorem, hasta que los productores empiecen a crecer y nos puedan pagar. Mira, el último caso que tengo, que fue muy, muy lindo, de hace una semana, 15 días, unos productores de cachi que venimos trabajando con ellos en especias hace mucho tiempo, en packaging. No mejora el producto, ¿qué voy a saber yo de lo que es el pimentón? Ellos lo saben muy bien. Pero sí en packaging y cómo llegar a nichos de mercado, restaurantes top o a estos cocineros reconocidos, que hacen ferias una vez por año, ferias de sus restaurantes y productores del país. Una feria que venían haciendo hace mucho tiempo es Masticar, la famosa feria Masticar. ¿Qué se hace dónde? Se hace en Palermo, en el Dorrego, que ahora la van a tirar, es un predio antiquísimo y fue la última feria, fue esta de hace poquitos días.
Y ahí los productores empezaron a ir con nosotros, ¿no? O sea, nunca fuimos nosotros a vender por ellos, siempre ellos fueron. ¿Quién banca nos eso? Escuchaban. Bueno, la Feria Masticar subvenciona bastantes cosas. A veces la provincia de Salta, el gobierno de la provincia de Salta ha pagado algunos pasajes o los gobiernos locales, como, no sé, Intendencia de Cachi. ¿Y cómo les ayudan fue? mucho. Siempre fue muy bien, pero yo te digo, están participando en el 2015, más o menos en la feria, primero con nosotros, después con nosotros, pero nosotros no vendíamos, ellos estaban ahí, después solos, y a veces íbamos a ver cómo iba la feria, y en esta última, bueno, ya vienen hace 2 años y uno suspendido por pandemia, van solos. Hasta tomaron el avión solo, fijaron precios solos y les fue tan bien que se vuelven sin mercadería y siempre llevan más. Entonces, entendieron lo que cuesta el producto, lo que vale para poder cobrarlo, por qué el pimentón acá lo cobran un precio y en esa feria lo cobran más. Todas esas son herramientas que la consultora va dejando en las personas que después, esté o no esté la consultora, esté o no esté el apoyo del gobierno local, ya están empoderados. No me gusta la palabra, pero no encuentro otra. Hace mucho estoy buscando, si me la encontrás me decís, un sinónimo a empoderamiento. Sí. Y con la Puna nos pasó lo mismo, con un proyecto de una empresa minera que estaba en parte de exploración y quiso dejarles como herramienta esto del emprendimiento a partir de un proyecto de quinoa orgánica. Entonces, bueno, la verdad es muy interesante y trabajamos, como vos decís, conjunto, el tema de minería sustentable y el tema de emprendedurismo. Bueno, Viviana, ya nos pone la musiquita. Sí, ya nos vamos, que... pero me falta un montón de cosas para contar. Sí, ya sé, vas a tener que volver otro día. Vamos a ver. Sí, no quiero dejar de mencionarte que UCASAL tiene este Instituto de Minería para el Desarrollo de la Minería Sustentable, en realidad, que es un espacio más de diálogo, de concientización e investigación, porque no tenemos carreras duras como geología. Claro. Tenemos otras carreras como gestión, una diplomatura en gestión de la empresa minera. Entonces, están por ese camino de ser parte de este sector que nos está explotando en la cara prácticamente en el NOA. Y por otro lado, el área de emprendedurismo